Ruth capítulo 1, versículos 14 al 22. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Oh amor, que no me dejarás. Ese es el título del himno 316 del himnario Solo a Dios la Gloria. Fue escrito por George Matheson en 1882. A los 18 meses de edad, su madre notó que George no veía bien y el médico dijo que que era la causa de una inflamación detrás de sus ojos. El día de la boda de su hermana, porque el problema siguió aumentando gradualmente hasta que perdió toda autonomía y necesitaba la ayuda de alguien. Y esa era su hermana. Así que el día de la boda de esta le causó a George el más severo sufrimiento mental. Y fue así como solo, ciego y con el temor de perder a su gran ayudadora, escribió el himno en el cual deja toda su angustia, su soledad y su tristeza en Dios. Escuche lo que escribió en la primera estrofa de este hermoso himno. Oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor más rica al fin será. Es muy interesante que la tercera línea, o la segunda y la tercera línea, dicen literalmente en inglés, ya que en ese idioma fue escrito originalmente, dice literalmente: mi alma cansada descansa en ti, te devuelvo mi vida que poseo. Y es por eso que en la tercera estrofa, hermanos, a pesar de su ceguera, George Matheson expresa que pudo ver el arco iris de la promesa de Dios y supo que nunca estaría solo. En este pasaje del libro de Ruth, encontramos el gran amor que ella sentía por su suegra, que no la dejaría ir sola. Pero además, hermanos, este pasaje nos enseña
el gran amor que Dios tiene por su pueblo, por nosotros. Así que vamos a mirar dos puntos en este pasaje. En primer lugar, miraremos el amor de Ruth hacia Noemí, y en segundo lugar miraremos también la amargura de Noemí, y posteriormente haremos 4 aplicaciones a nuestra vida para el día de hoy. Vamos a mirar el amor de Ruth por Noemí. Como ya vimos, hermanos, la semana pasada, Orfa tomó la decisión de volver a Moab. Ella apreciaba mucho a su suegra, pero no permitió que sus emociones nublaran su decisión de volver. Si no había una bendición en la tierra prometida, entonces la mejor perspectiva para Orfa era regresar. Así que regresó con su gente y con sus dioses. Eso es lo que dice la Biblia. Ella rechazó el camino difícil, pero al mismo tiempo, hermanos, ella rechazó el camino que la podía haber llevado a una vida de significado duradero. Por el otro lado estaba Ruth. Ella era una moabita extraña. No había nada limpio en ella. Sabía que ella sería tan bienvenida en Belén como lo sería un aficionado del equipo de los Pumas en el Estadio Azteca. No sería bienvenida en Belén. La lógica le gritaba a Ruth que siguiera el camino de Orfa. Pero Ruth no era Orfa. Ella no dejaría que su suegra continuara sola a un futuro incierto. Así que ella se aferró a Noemí. Y es interesante notar que aquí en el versículo 14, el verbo quedar, donde dice que Ruth se quedó con Noemí, es el mismo verbo que se usa en Génesis 2:24 para describir el vínculo que existe entre el matrimonio. En hebreo es el verbo davak, y también puede traducirse como adherirse. La palabra nos hace pensar en el pegamento. Los buenos carpinteros usan un pegamento especial que, si se trata de separarlos, la madera se parte en otro lugar antes que desprenderse el pegamento. Y cuando esta palabra se usa figurativamente en cuanto a personas, describe lealtad, afecto y amor incuestionables. Describe la lealtad a un compromiso de pacto. Ruth estaba pegada a su suegra y nada ni nadie podría separarlas. Cuando Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, es que ella responde lo siguiente en los versículos 16 al 17. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Aquí vemos, hermanos, esta declaración incomparable de Ruth. Cada una de estas declaraciones aumenta el nivel de su compromiso a uno más alto, a uno más elevado. Ruth no estaba simplemente reubicando su casa para ir a un lugar geográficamente menos agradable, como si alguien estuviera dispuesto a mudarse del asoleado Acapulco al insoportable calor de Iguala. No.
Lo que Ruth, hermanos, está haciendo es mucho más. Ella está comprometiendo su vida a Noemí en cuerpo y en alma, en pobreza o en riqueza, en salud y en la enfermedad. Y al hacerlo, ella también estaba entregando su vida al Dios de Noemí. Es por eso que Ruth llama como testigo a Jehová por su nombre personal. En otras palabras, ella está dispuesta a morir y ser enterrada en la tierra de Noemí, la tierra del Dios de Noemí, y no con los dioses moabitas. Y dada la conexión íntima entre la tierra y la deidad en el antiguo cercano oriente y la importancia de un entierro digno para una vida después de la muerte, esta era la última voluntad en el mundo antiguo. De hecho, Ruth se obliga a cumplirlo con un juramento de autocastigo. Si ella no cumple con su promesa, invita a Jehová, el Dios de Noemí, a extender su mano para castigarla. Aquí, hermanos, hay un asombroso acto de rendición y sacrificio personal. Ruth estaba dando toda su vida para servir a Noemí. Eso es el amor que ella sentía por su suegra. En los versículos 18 al 22, hermanos, encontramos la amargura de Noemí. Parece que Noemí no estaba contenta por la decisión de Ruth de acompañarla. Cuando Noemí se da cuenta de esto, de que Ruth estaba decidida a ir con ella, literalmente la Biblia dice que dejó de hablarle. Es impresionante que después de haber escuchado uno de los discursos más conmovedores en el que se le promete lealtad, ella no pudo responder más que un duro silencio. Nosotros instintivamente enmarcamos las palabras de Ruth y las colgamos en la pared de nuestra casa. Citamos estas palabras en las ceremonias matrimoniales y sus implicaciones nos sofocan porque nos parecen muy conmovedoras. Sin embargo, en Noemí esas palabras no fueron bienvenidas. Ella estaba en un estado de amargura. Ella no tenía nada que decir. Para confirmar que este era su pensamiento, hermanos, nosotros simplemente tenemos que mirar que cuando ellas llegan a Belén, las mujeres del pueblo las ven llegar y Noemí, hermanos, expresa o resume su estancia en Moab en el versículo 21. Esto es lo que ella pensaba. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Es decir, Noemí dice que se fue con todo y que ahora no le queda absolutamente nada. En otras palabras, para Noemí, Ruth no cuenta absolutamente nada, porque Noemí estaba amargada. Para ella, Ruth no significaba nada. Además, también es sorprendente que cuando las mujeres en Belén dieron la bienvenida a Noemí, ni siquiera se dignaron a notar a su compañera. Y el narrador, hermanos, ha destacado claramente su omisión deliberada en el versículo 19. Es decir, todas las mujeres en Belén podían ver que llegaron dos mujeres, que eran dos personas, pero ellas simplemente dijeron,
¿no es esta Noemí? Y así evaden la pregunta de quién podría ser su vergonzosa acompañante. De hecho, hermanos, parece que había una conspiración colectiva de no hablar de las moabitas. Así que aunque parece que Noemí ya estaba arrepentida por su experiencia en Moab, ella no estaba regresando a Dios con un espíritu quebrantado. Mara o Amarga era exactamente el nombre correcto para Noemí ahora. Era un hombre con historia del pueblo de Dios al rebelarse ante su supuesta falta de provisión para sus necesidades. Fue en Mara, como usted lo recuerda, cuando al salir del desierto, o cuando estaban en el desierto, cuando estaban saliendo de Egipto, hermanos, el pueblo se quejó contra Dios porque no tenían agua, en Éxodo capítulo 15. Y esto fue solamente unos días después de que Jehová abrió el mar rojo y los liberó del faraón. Pero para ellos todo esto no contaba. Y ahora, al igual que sus antepasados, el corazón de Noemí estaba enojado contra Dios por la condición en que estaba. Estaba experimentando el dolor de la vida y sentía que todo era culpa de Dios. Por eso lo dice en el versículo 21, que Dios la ha vuelto con las manos vacías. Atribuía directamente el dolor a Dios y en respuesta su corazón se había endurecido y amargado contra él. Parece que no reconocía que ella era la culpable. Noemí estaba resentida porque los campos verdes de Moab se habían convertido en un desierto. La hija pródiga había regresado a Belén físicamente, pero su espíritu aún estaba lejos de ser restaurado. Ella estaba amargada. Veamos ahora, hermanos, 4 lecciones que podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. En primer lugar, todos nosotros somos como Orfa y como Ruth. Al igual que ellas, no había nada bueno en nosotros cuando nacimos. Éramos forasteros al Evangelio y a la gracia de Dios, y éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y esto es verdad incluso si nacimos en un hogar cristiano. Por naturaleza, nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, es lo que dice el apóstol San Pablo en Efesios 2. Y por eso necesitamos un nuevo nacimiento. Todos nos enfrentamos a una elección crucial en algún momento de nuestras vidas, tal como Ruth y como Orfa. Podemos continuar buscando nuestra seguridad en el mundo, como lo hizo Orfa. Podemos buscar la seguridad en nuestra carrera, en nuestra familia o en el dinero. Hasta cierto punto, hermanos, el enfoque de Orfa puede funcionar consiguiendo lo que deseamos. Quizás Orfa conoció a su príncipe azul, se casaron, tuvieron hijos y vivieron felices por siempre en Moab. Sin embargo, en el proceso de seguir la opción moabita, Orfa perdió el verdadero valor en la vida, tener una relación con el Dios verdadero. Ella eligió por vista, optando el camino del mundo, y al hacer eso, perdió la oportunidad de conocer al único Dios verdadero. Lo más triste en la historia de Orfa es que tal vez nunca supo lo que había perdido. Por el otro lado, hermanos, podemos seguir el patrón de Ruth y elegir el camino a la vida eterna. Es un camino desalentador que solo se puede tomar por fe. Solo se confía en la misericordia y en la gracia del Dios de Israel. Nosotros
no tenemos nada que ofrecerle excepto nuestros pecados. Ruth reconoció eso y confió en que el Dios de Noemí también sería el suyo. En cierto sentido, el camino del Evangelio es el camino más fácil, porque no necesitamos nada excepto nuestra necesidad. Sin embargo, en otro sentido, también es el más difícil, porque la cruz es un obstáculo continuo para cualquiera que quiera aportar algo para contribuir a su salvación. El camino de la cruz significa morir constantemente al interés propio, priorizando las necesidades de los demás. Y no debemos de sorprendernos, porque ese es el camino que tomó nuestro Señor Jesucristo. Cuando tomamos nuestra propia cruz, simplemente le estamos siguiendo. Así que somos como Ruth y como Orfa y necesitamos un nuevo nacimiento. En segundo lugar, o la segunda lección, hermanos, es que podemos carecer de una preocupación por las almas de los incrédulos que nos rodean. Noemí tenía poca preocupación por la condición espiritual de sus nueras. Pensó que estaban bien y simplemente les deseó lo mejor cuando les instaba a que regresaran a Moab. Probablemente ellas habían sido buenas esposas para con sus hijos. Realizaban muy bien todas las tareas en la casa, manteniéndolos alimentados, cálidos y muy felices. De hecho, la relación de Noemí con sus nueras era superficialmente cálida y amigable. Sin embargo, debajo de esa relación superficial, en Noemí había una profunda o no tenía una profunda preocupación por las almas de sus nueras. Ella asumió, hermanos, que Orfa y Ruth no estarían interesadas en el Dios de Israel. Ellas tenían sus dioses y Noemí tenía el suyo. Así que ella impuso su comprensión de Dios en sus nueras. Al fin de cuentas, las nueras parecían buenas personas morales. La perspectiva de acercarse a sus nueras e incorporarlas a la comunidad del pacto se perdió en ella, incluso cuando surgió la oportunidad en su propia cara. Como Noemí, tal vez pensamos que las personas que nos rodean no están interesadas en el Evangelio, pero quizás si buscamos testificarles acerca de Jesucristo, descubriríamos que no es así. Nuestro problema es que con demasiada frecuencia tenemos poco interés por las almas de nuestros amigos y vecinos, como Noemí la tuvo con sus nueras. La dificultad de Noemí era que ella misma no era una buena cristiana. No había santidad distintiva en ella. Por el contrario, ella misma estaba en desobediencia. Quienes viven conscientemente una vida de desobediencia no suelen estar ansiosos por compartir su fe con los demás. Aún así, es sorprendente y alentador, hermanos, que Dios todavía usó a Noemí, porque fue a través de ella que Dios salvó a Ruth. Afortunadamente, la misión de Dios para salvar a los hombres no está limitada por nuestras debilidades, por nuestros defectos, por nuestras fallas. Dios llama a quienes Él elige. A veces será a través de los mensajeros más extraños y las combinaciones de circunstancias poco probables, porque después de todo, es Dios quien obra en los corazones de las personas de principio a fin. Entonces podemos carecer de una preocupación por las almas de nuestros vecinos y amigos que nos rodean. La tercera lección es que podemos amargarnos como Noemí. Cuando las circunstancias de la vida van mal, somos tentados a asumir que es porque Dios no nos ama. Incluso
cuando las dificultades son el resultado de nuestro propio pecado, atribuimos nuestro dolor y nuestro sufrimiento a Dios. Ya sea que se trate de dificultades laborales, financieras o relaciones rotas, a menudo nuestra primera reacción es culpar a Dios. Y tristemente puede ser que nuestra vida se llene de amargura. Cuando eso sucede, olvidamos las señales providenciales de la bondad continua de Dios para con nosotros. Al igual que Noemí, podemos estar tan ocupados quejándonos de nuestro sufrimiento que perdemos el hecho de que Dios ha vaciado nuestras manos solo para llenarlas con algo mucho mejor. Si Noemí no se hubiera sentido vacía, nunca hubiera regresado a Belén. Si se hubiera quedado en Moab, se habría perdido la bendición de tener un lugar privilegiado en la historia de la redención. Ella estaba tan concentrada en lo que había perdido que aún no podía ver el tesoro mucho mayor que Dios le había dado en Ruth. Ella era una muestra de la gracia de Dios, pero muy a menudo, al igual que Noemí, ignoramos las señales de la bondad de Dios para con nosotros. Por ejemplo, olvidamos que Él nos llena de amigos, de familiares y de una iglesia que nos aman. Noemí no debería de haberse visto como la víctima de las aflicciones de Dios. Debería de haber recordado la bondad de Dios para con su pueblo al sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Incluso el llamarse a sí misma Mara debía de haberle recordado los eventos que sucedieron allí. Porque fue allí que, a pesar de las quejas del pueblo, Dios convirtió el agua amarga en dulce y así demostró que Él era Jehová, su sanador. Eso fue una muestra histórica de la bondad y de la misericordia inagotable de Dios para un pueblo rebelde e indigno. Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros nos aferramos desesperadamente a tesoros pequeños o incluso a nada. Encontramos, hermanos, que cambiamos las cosas temporales por las eternas. Si nosotros consideramos las recompensas prometidas en los evangelios, encontramos que nuestros deseos son demasiado pequeños. Y es por eso que hay ocasiones en que Dios nos quita cosas que valoramos mucho, porque nos mantienen en nuestra vida de pecado y dureza de corazón. Por eso debemos de evitar amargarnos. En cuarto lugar, debemos de recordar la gracia de Dios, porque solo allí encontramos esperanza. La gracia de Dios es la que nos salvó por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La mano del Todopoderoso fue contra Jesucristo con un juicio amargo, a pesar de que Él no tenía ningún pecado. Jesús es nuestro Emmanuel. Él tomó la declaración del Antiguo Testamento y la vivió al máximo. Él dejó las glorias del cielo para decirnos: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa es la prueba más grande del amor de Dios. Así que, hermanos, a la luz de esta inmensa realidad evangélica, no podemos dudar del amor de Dios para con nosotros. Aunque hay ocasiones, hermanos, en que, como a Noemí, nos lleva a través de aguas profundas de dolor, de sufrimiento y de pérdida, muy a menudo es solo para romper nuestra fascinación por las cosas terrenales, por las cosas de este mundo.
Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos pasando por sufrimientos, por dolor y por pérdidas. Pero nunca debemos de olvidar que Dios ha prometido y sobre todo ha demostrado tener un amor que nunca nos dejará, que Él siempre estará con nosotros. Amén.